Hola, soy Loreto Sáez Benito, farmacéutica comunitaria y docente del grado en farmacia de la Universidad San Jorge. Este vídeo es un resumen de un taller que hemos realizado sobre cómo llevar a cabo un estudio de investigación y enviar una comunicación a un congreso. El objetivo de este taller ha sido proporcionar suficiente información para que todos los farmacéuticos comunitarios que quieran participar activamente en congresos puedan enviar comunicaciones científicas sobre las experiencias, casos clínicos o investigaciones que lleven a cabo en sus farmacias. Voy a utilizar un ejemplo para explicar todos los pasos que habrá que realizar para llevar a cabo la investigación. Se trata de un farmacéutico que observa en su farmacia que los pacientes a los que dispensa la medicación no tienen un conocimiento suficiente sobre el uso de los medicamentos. En base a esta observación, el farmacéutico formula una teoría que está basada en su experiencia, que dice que el conocimiento de la medicación de los pacientes mayores usuarios de la farmacia es bajo. Sin embargo, esta teoría que está basada en la experiencia, para que sea aprobada o tenga validez científica y pase a formar parte del cuerpo de conocimientos científicos sobre este tema, es necesario realizar una investigación que la demuestre. Una investigación es básicamente formular una pregunta de investigación y utilizar el método científico para tratar de responderla. El método científico consta de una serie de pasos que, como veis en esta imagen, siguen una trayectoria circular. La mitad de estos pasos se realizan con el propósito de planificar y pensar qué es lo que se va a investigar. Es decir, para demostrar la teoría sobre el bajo conocimiento de los pacientes mayores sobre el uso de su medicación, será necesario pensar bien y diseñar cómo se va a medir esa variable de conocimiento y cómo se va a recoger la información. Voy a pasar ahora a explicar uno a uno todos los pasos más importantes que se deberán llevar a cabo de cara a terminar escribiendo una comunicación para un congreso. Como he dicho antes, la primera etapa o el primer paso a llevar a cabo consiste en formular una pregunta de investigación. Las preguntas de investigación deben ser concretas y contener una información clave, que es la población de estudio y la variable que se quiere medir, en este caso los pacientes mayores y la variable conocimiento. Así pues, en este taller hemos formulado la pregunta: ¿qué conocimientos tienen sobre los medicamentos los pacientes mayores de 65 años que acuden a la farmacia a recoger su medicación? Una vez sabemos qué pregunta es la que queremos dar respuesta mediante la aplicación del método científico, el siguiente paso consiste en realizar una búsqueda de artículos que comuniquen investigaciones similares. Con esta búsqueda, en el taller, hemos visto cómo distintos artículos nos daban una idea de qué se había hecho sobre este tema, qué estaba publicado sobre este tema y qué variables medían, y también qué cuestionario utilizaban para poder medir el conocimiento de los pacientes mayores. En este caso se trataba de un cuestionario validado de 11 ítems que hemos recuperado y vamos a utilizarlo en nuestra investigación. Ahora sabemos un poco todos los elementos que formarán parte de ella, pero debemos definirlos y enumerar exactamente todo lo que vamos a medir. Ese es el siguiente paso de la investigación: definir las variables. Las variables de un estudio son fundamentalmente de dos tipos: las variables principales o variables resultados, que son verdaderamente el hallazgo que yo quiero comunicar, y todas aquellas variables que reciben el nombre de covariables que yo recogeré sobre los pacientes de mi muestra para poder describir mejor e interpretar los hallazgos. En este caso, las covariables utilizadas o seleccionadas en base a lo que hemos leído en la literatura y a nuestra propia experiencia han sido el género, la edad y el número de medicamentos. Sabemos ahora sí todos los elementos que mediremos y cómo lo haremos. Ahora nos falta concretar cuál es el elemento clave de una investigación, que es el objetivo de la investigación. El objetivo de esta investigación es determinar el conocimiento de los pacientes mayores de 65 años, usuarios de una farmacia comunitaria de Zaragoza, sobre sus medicamentos. Como veis, la estructura del objetivo es muy similar a la estructura que hemos utilizado anteriormente para la pregunta de investigación. Fundamentalmente tiene dos diferencias: se formula en tono afirmativo y se utiliza un verbo en infinitivo que constituye de hecho el elemento clave del objetivo de la investigación, porque explica la acción que se va a llevar a cabo, qué investigaremos. En este caso,
lo que vamos a hacer es una acción de describir, determinaremos el conocimiento. En otras investigaciones, por ejemplo, podría formularse un objetivo como comparar el conocimiento de unos pacientes con respecto a otros, y eso sería una investigación completamente diferente. Sabiendo todo lo que queremos investigar, debemos ahora hacer una serie de pasos que nos llevan a explicitar cómo lo vamos a hacer, qué diseño concretamente vamos a utilizar. En este taller nos hemos ceñido a dos tipos de diseños, ambos observacionales. Hemos elegido estos diseños porque son más sencillos de realizar en el ámbito de una farmacia comunitaria, requieren por lo general menos recursos y menos tiempo. En cualquier caso, hay otros diseños que se pueden utilizar, como son los diseños experimentales o cuasi experimentales. La principal diferencia entre los dos diseños que hemos visto en el taller es que los estudios observacionales descriptivos transversales reportan una información sobre un número n de pacientes y presentan los resultados de esos pacientes en forma de resúmenes numéricos, generalmente con medias y desviaciones estándar para las variables cuantitativas, como por ejemplo la edad, y con porcentajes para aquellas variables cualitativas, como por ejemplo el nivel de conocimiento que tienen los pacientes. Sin embargo, los casos clínicos o la descripción de experiencias que se realizan en la farmacia pueden comunicarse utilizando una forma de describir que no necesite un análisis descriptivo, que no necesite una estadística, es decir, describir detalladamente las características de los pacientes y por qué es interesante comunicarlo en el congreso. Este tipo de diseños sobre todo tienen una función de formación y de mostrar y de compartir información con compañeros en el ámbito de congresos, y sobre todo son muy recomendables para personas que no tengan experiencia previa en investigación. Una vez que ya sabemos qué diseño vamos a utilizar para responder a nuestra pregunta de investigación, debemos seleccionar los pacientes que formarán parte de la muestra de nuestro estudio. En el taller hemos comentado cómo se calcula el tamaño de muestra y cómo se especifican los criterios de inclusión y de exclusión para definir la población de estudio. Una vez decidido esto, solo queda preparar los formularios que utilizaré en el trabajo de campo y empezar con ese trabajo de campo. En el trabajo de campo recogeremos unos datos y esos datos deberán ser procesados al ordenador, y con esos datos en el ordenador utilizaremos gráficas y tablas para poder presentar los resultados. La última fase del proceso de investigación es la etapa interpretativa. Ahora tenemos todos los resultados de la investigación y es necesario discutir la importancia de los hallazgos e interpretarlos para poder sacar unas conclusiones. Cuando se han completado todos estos pasos del método científico es cuando pasamos a redactar la comunicación científica y enviarla al congreso. ¿Y qué hace falta para enviar una comunicación a un congreso? Pues básicamente hace falta tener presente qué mensaje quiero comunicar y qué utilidad va a tener para los oyentes. Concretamente, lo que comunicamos es qué se hizo en la investigación, cómo se hizo y por qué se hizo. Por otro lado, contamos los hallazgos que encontramos y explicamos las implicaciones prácticas o interpretación que damos a nuestros resultados. Es decir, lo que hacemos en una comunicación para un congreso es narrar de alguna manera todos los pasos que hemos ido contando hasta ahora del proceso de investigación. De forma que, si recordáis los apartados principales de toda comunicación, introducción, objetivo, métodos, resultado, discusión y conclusiones, se puede diferenciar que todos los pasos que hemos llevado a cabo antes de empezar el trabajo de campo para planificar qué se iba a hacer y cómo se iba a hacer, será información que incluiremos en la introducción, en los objetivos y en el método del resumen, mientras que los resultados obtenidos durante el trabajo de campo y la interpretación posterior de los mismos los incluiremos en los apartados resultados y discusión y conclusiones. En el taller hemos profundizado un poco sobre qué formato tienen que tener tanto el póster como las diapositivas, y os invito a ver esta parte para recibir las recomendaciones más prácticas en cuanto al tipo de letra, los colores, el tamaño y un poco también sobre cómo defender estos trabajos en público.
Si alguien quiere profundizar más en los contenidos que hemos ido explicando a lo largo del taller, puede consultar esta bibliografía recomendada. En la primera encontraréis detalles sobre cómo elaborar el abstract o el resumen de una comunicación. En la segunda vienen instrucciones de tipo práctico sobre cómo formular, cómo preparar una comunicación oral. Y por último, las normas de Vancouver necesarias para poder realizar o redactar una referencia bibliográfica las podéis encontrar en la siguiente cita bibliográfica y todos estos documentos están disponibles de forma gratuita en Internet. No me queda más que agradeceros el haberme prestado vuestra atención y daros mi contacto para cualquier duda y sobre todo invitaros a participar activamente en todos estos congresos para que las experiencias, los casos y las investigaciones que llevamos a cabo en nuestras farmacias lleguen a ser conocidas por nuestros compañeros de profesión. Gracias.